mba'éicha aprender con se porãiterei ko árape ñame'ẽtahína guaraní. Buenos días, ¿cómo están? Hoy nuestra clase corresponde a guaraní y le ofrecemos nuestro día y damos gracias a Dios porque llegamos a mitad del año, empieza un nuevo mes, empieza el mes de junio, un mes muy particular de comidas típicas, el día de San Juan, es decir, varias cosas tradicionales que iremos hablando en el transcurso de los días. Nos ponemos en la presencia de Jesús y María, permaneciendo bajo su protección y cuidado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tua ta'yra pytu marangatu taupeisa. Bueno, en la página 13 del libro de guaraní tienen para completar sus datos personales. En el recuadro ustedes pueden poner un dibujo o su foto. Luego tienen para poner su nombre. En el otro renglón tienen para poner el apellido, cuántos años tienen, cómo se llama su mamá, cómo se llama el papá. Si tienen número ponen, si no, no hace falta. La escuela, cómo se llama. La maestra, cómo se llama. La profe, yo me llamo Claudia. Y el club de su preferencia, si son Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní, me gustaría saber. Bueno, luego tienen Amoñe'e en la página 14. Aikuaañe'e Puajú. Voy a conocer vocabularios nuevos. Tupape oñeno. Y ahí la traducción ya le dice que está acostado. Oku, que llueve. Arabaí, que el tiempo está feo. Otirí, o verá. Oñaní. Oñaní justamente que corre. Y ahí vemos los famosos relámpagos y los rayos, ¿verdad? Otirije. Ambos hobai, contesto. Baepa oyeesha. ¿Qué se observa? ¿Se observan? Mirando todo así. Arabai, tiempo feo. Oyeesha, arabai. Mo boi mitacuña. Ma bahina mitacuña. Mitacuña hina. Mopa oi mitacuña. Mitacuña oi ocape. Podría ser. Porque hay tres. Una está corriendo. Mitacuña oñaní. Igual está bien. Mitacuña arabaí. Dice que está en el tiempo feo. Igual está bien. Es porque hay muchas imágenes acá. Muchas imágenes. Bueno. Ahora les voy a cantar una canción que dice: Toku toku taipiro koibiape ari toñeje Toku toku taipiro koibiape ari toñeje Dice que llueva sobre la tierra para que refresque. Si bien no estamos en un tiempo de calor, pero ya hace falta una lluvia. Está muy seco todo. Bueno. Amoñe'e moejaran libre. Vamos a leer. Y dice así. Voy a leer una vez. Luego ustedes van a ir practicando también la lectura en guaraní. Facilito este texto. Arabai. Overa. Otiri. Osunu. Oku. Anita. Oñaní. Ógape oike. Tupape oñeno. Kirime oĩ. Arabaiwi. Anita. Kyhyjépe oĩ. Les traduzco. Arabai, un tiempo feo. Overá, otirí. Hay relámpagos, hay rayos. Osunú, que hay truenos. Oky, que llueve. Anita oñaní. Anita se fue corriendo. Ógape oike. Tupape oñeno. Se fue corriendo a su casa y se metió en la cama. Se acostó en la cama.
Tininime hoy está en silencio. Arabaiwi, Anita, Kujuyepe hoy. Por el tiempo feo, ella está con miedo. Muy bien. Vamos a la página 15. Dice, Amojenda hoy Haisha Moñerame. Van a completar estas 4 acciones que sucedieron según cómo sucedieron en el texto. Arabaiwi, Anita, Kujuyepe hoy. Tupape oñeno. Ara ibai, otiri, osunu. Anita, oñani. Te van a completar del 1 al 4 según cómo sucedieron, el orden en que sucedieron las cosas. Ambojera moñera amongora. Elijo el título, diagrama o encierro en círculo. Hay 3 posibles títulos. Arabai, Anita, Tupape. ¿Cuál de esos podría encerrar en círculo para que sea el título de este texto? El otro ejercicio. Ba'eishapa oñenandu Anita Arabaipe Ajaiwi. ¿Cómo se sintió o cómo se siente Anita en el tiempo feo o en el mal tiempo? Subrayo. Ajaiwi es subrayo. Dice o a o kujuye hase. ¿Cuál de esos 3 es? Y ustedes van a encerrar. Diagramo o amongorá es encerrar en círculo. Observo el dibujo y aprendo el vocabulario del tiempo. Ahí lo que vamos a hacer es ir mirando el vocabulario que tenemos. Buruay, calor, hace calor. Once cuarajü, salió el sol. Oku, así como ahora. Araí, que está nublado. Bueno, son muchas hojas porque son con dibujos, entonces eso agarra espacio, pero no es largo. Página 16 dice, Ambojobai, dice, Baeshapa oiko árabe, hoy, el día cómo está, hoy. Once cuarajü, oku, araí, bro, sí, buruay, no. Entonces, estos ejercicios acá, el autor de este libro nos sugiere hacerlo todos los días, o sea, que cada que tengamos guaraní. ¿Por qué? Para que nosotros nos familiaricemos con estos vocabularios, ¿sí? Entonces, van a poner este ejercicio, ponen el día de hoy, ¿cómo está? Bueno, una vez que hayan hecho, vamos a ver, son varias páginas. Y sí, van a tener que enviar y después vamos a hacer el collage del trabajito, ¿sí? Pero siempre van a ponerme debajo de cada ejercicio, me van a ir poniendo su nombre y la fecha, ¿sí? A partir de la página 14, bueno, eso también, sí, para saber todos sus datos también. Van a ir poniendo los datos, la fecha y acá no hace falta poner nombre, por acá ya va a estar su nombre. La fecha sí, acá sí, la fecha y sus nombres abajo porque son páginas totalmente independientes, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? Hoy van a trabajar un poquitito más en guaraní y la profe también porque va a tener que hacer collage de los trabajitos. Bueno, así que tengan una feliz jornada, espero sus trabajitos y a practicar el guaraní, ¿sí? Que tengan una feliz jornada.